Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenos a todos. Estamos en otro lunes, por supuesto, con otra añoranza de electricistas para todos ustedes. Para que quienes logren vernos, escucharnos, aún no siendo electricistas, sepan un poco de la historia de los trabajadores electricistas y de sus formas de organización, sus formas de pensar y de lucha. Acabamos de, el lunes pasado, terminamos una presentación de las primeras actividades sindicales, de la perspectiva sindical que tienen los electricistas cuando se empezaron a organizar. Habíamos hecho una lectura de un año después, pero finalmente encontramos las actas, las 2-3 primeras actas que inician y comentamos sobre esto. Solo me queda decir respecto a eso que debemos tener presente, en especial cuando estamos leyendo esas actas, nuestros libros de historia de México, de historia de la Revolución Mexicana, para que tengamos presente lo que estaba pasando, incluso por semanas, porque recordemos dos acontecimientos importantes. Uno, que la semana que finalmente se deciden a organizar su sindicato los electricistas, tenía de inicio el que las fuerzas convencionistas, es decir, las fuerzas de Villa y de Zapata, las fuerzas militares de los revolucionarios Francisco Villa y Emiliano Zapata, habían llegado a la capital, en apoyo directo al presidente interino que la Convención de Aguascalientes había nombrado. Eulalo Gutiérrez entonces era el presidente de la convención, nombrado por la Convención de Aguascalientes, y llegaba a la capital a tomar el poder, a que todo el mundo supiera que era el nuevo presidente. Entonces, justo la Convención de Aguascalientes fue el medio, el momento político que Carranza usa para romper. Yo diría, para traicionar a la convención. Era la reunión de todas las fuerzas militares en Aguascalientes para ponerse de acuerdo la ruta a seguir a partir de ese instante, después de haber derrotado a las fuerzas federales de Victoriano Huerta. Se reúnen allá y el acuerdo tácito, el acuerdo declarado, el acuerdo que proponían era ponerse de acuerdo todos los revolucionarios, todas las fuerzas, de qué camino se iba a seguir. Y Carranza traiciona el acuerdo. O sea, se discutió, se analizó, se propuso una constitución y una estructura básica de gobierno. Carranza lo traiciona y sale también de Aguascalientes, pasa por la capital rumbo a Veracruz, y Jalapa la va a nombrar la capital y propiamente desconoce todos los acuerdos que en principio iba a respetar. Ese ambiente es cuando los del ESME deciden finalmente, ya lo venían intentando, ya lo venían platicando, ya lo venían discutiendo, pero es en esa semana donde deciden
decir, ahora sí vamos a crear nuestro sindicato. Y lo forman. En esa semana hay 2 semanas en que las fuerzas de la convención, alias las fuerzas militares de Villa Zapata, están en la capital. Coincidencia o no, lo cierto es que ellos se organizan en el ambiente zapatista. Punto. Ya podemos sacar conclusiones, decir el buen ambiente y demás. Otro asunto. En el mes de octubre había llegado Carranza, sobre todo las fuerzas dirigidas por Pablo González, aquel que asesinó a Zapata y que no es el rector, ni menos el papá del rector de la UNAM, habían colaborado para que la huelga de tranviarios que había estallado en octubre se incautara la empresa, y ahora me entero que además de teniente coronel, Morales Gess se queda como administrador carrancista de la compañía de tranvías. Era ingeniero, de eso me entero ahora. Me entero en las actas, por cierto, que hemos leído. Bueno, incauta Carranza las fuerzas carrancistas de la compañía de tranvías y ponen de administrador al teniente coronel Morales Gess. Entonces, en octubre incautaron para apoyar la huelga, para que siguieran las pláticas de la huelga en tranviarios, pero en diciembre está ya el ánimo, la conciencia, la fortaleza suficiente para crear el sindicato. Esto es a lo que me refiero. Este ambiente que justamente es muy, muy, muy curioso, no se refleja en las actas de asambleas del ESME. No hay pocas, 1 o 2 menciones a esto. Es muy curioso. Los periódicos de la época, cuando uno consulta, están llenos de información. Especialmente están llenos en contra de zapatistas y villistas. Son los peores. Son vagos, son borrachos, son altaneros, son rateros y peor, son ofensivos. Nada más de verlos causan terror, miedo. Yo creo que hasta asco. Y entonces es curioso que dentro de las actas de asamblea no se haga mención a estas condiciones. Cuando de plano los militares intervienen o les ordenan hacer cosas, por ejemplo, dar avisos de sus reuniones, o de plano llegan a las asambleas para proponer, para impedir o para hacer, por supuesto, están mencionados los militares que llegan a ver qué acuerdos, a ver qué se traen, a ver cómo se realizan las cosas, pero fuera de eso no se habla, no hay una postura. Por ejemplo, cuando se nombran los batallones rojos, el 15 de enero, en enero de 1915, en febrero, no hay, simplemente nada más se dice que no se va a ir a los batallones rojos y que se salen del edificio de la Casa del Obrero Mundial porque no quieren saber nada de esas cosas. Y entonces es llamativo. Bueno, entonces esto es lo que hay que tener en cuenta cuando leemos los libros de actas, que sea para que formemos un contexto, para tener presente que el ambiente que se está viviendo es de mucha intensidad política, económica, y que los periódicos están a su máximo, están en contra de los revolucionarios. Eso es cierto, quieren la calma, o empieza a notarse la preferencia de los dueños de los periódicos por los carrancistas. Se empieza a crear un ambiente favorable y es notorio, es notorio. Pues bien,
Esto hay que tener en cuenta y hay que tener presente no sé cómo llamarle, como apoliticismo del ESME, incluso en diciembre de 1915, en el primer año de fundación, que cumplen y festejan el primer año de fundación del ESME, el periódico Rojo y Negro que publican no hace mención, de igual manera que las actas, no se hace mención alguna sobre la guerra, sobre los militares, sobre lo que ya todo el mundo llama, curiosamente, la Revolución Mexicana. No se hace mención de estas cosas en el periódico Rojo y Negro. Bien, el punto es que eso no lo hice de mucho énfasis, pero tiene que quedar claro que eso está ahí presente y que debe de trabajarse de esa manera. Bueno, y aunque creo que sí lo hice mención y debo de volverlo a retomar, todo ese primer libro de actas, yo les decía, está usado para trabajar este libro, esta primera historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Le puse surgimiento del sindicalismo electricista porque eso es. Es cierto, pude haberle puesto surgimiento del ESME, sí, pero da la casualidad que en estos años son estos electricistas los que se organizan y son los únicos electricistas que consolidan una organización y me atrevo a llamar que es el surgimiento de todo el sindicalismo electricista en México, en la República Mexicana. Y por eso no es surgimiento del ESME, ¿no? Sino surgimiento del sindicalismo electricista. De acuerdo, pude haberle puesto subtítulo, el ESME. En fin, este libro está hecho gracias a esta guía, esta narrativa, así se dice ahora, la narrativa del ESME propia, diría de puño y letra, de los electricistas. Es, digamos, el esqueleto o el sistema nervioso, lo que les guste más, de la narrativa del surgimiento o, si queremos decirle ahora, del nacimiento del ESME. Y este comentario que hago de conseguir libros, de ver las noticias de los periódicos, de contar con otros libros sobre movimiento obrero, hace que estos huesitos, esta cronología basada en este sistema nervioso o este esqueleto o esta crónica básica, le dé carnita, crezca, le dé forma corpórea con estos apoyos que usamos aquí. Pero la base, sin duda, son las actas originales del sindicato. Y hemos dicho que es la suerte que tienen unos historiadores encontrar los documentos, aquellos que te permiten crear el conjunto de la historia. Y por fortuna, el ESME tiene sus libros de actas y esperamos que siga teniéndolas todas. En fin, este es el punto. Ahora que leí de nueva cuenta el libro de actas de asambleas del ESME, encontré junto al archivo de esto que había elaborado otro documento más sobre Necaxa, sobre las divisiones sindicales que se crearon. Y hice una recopilación de todos los momentos que en el libro de actas 1 y 2 se trata sobre Necaxa. Y reconozco, y está ahí, lo había olvidado, que descubro
dos líneas políticos sindicales de la empresa imperialista. La Mexican Light and Power Company jugó dos líneas paralelas, desiguales, contradictorias entre sí para abordar el tema de sus trabajadores. Yo noté, lo reconozco, yo noté 1 de mayo de 1916 un aspecto muy, muy llamativo. Estaba ya en mayo de 1916 el ambiente, la crisis, la epidemia de tifo, la inflación, la guerra, causaba estragos entre la clase trabajadora de la capital, seguramente de todo el país. Pero en la capital estaban ya bastante pobres, por no decir sumidos en la miseria por esta situación, y los salarios poco les alcanzaban para vivir. Esa era la situación para mayo, que se llegaba ya en abril, mayo, junio, se vivía, y ya se venía discutiendo realizar una huelga general. Y lo que me llamó la atención es que en vez el 1 de mayo, los electricistas de manifestar esta crisis integral, les digo, había una epidemia de tifo muy grave, la gente en esa época se estuvo muriendo. El tifo, como buena enfermedad capitalista, agredía, mataba, atacó fundamentalmente a los barrios obreros, los pobres, los marginales. Y entonces estaba el tifo, estaba una inflación galopante, la especulación de todos los artículos de primera necesidad y sobre todo los salarios carrancistas, que no eran respetados por comerciantes, vendedores, consorcios comerciales. Era una situación muy, muy dura. Y a esto voy. El Sindicato Mexicano de Electricistas, en vez de sacar un desplegado el 1 de mayo en contra de esta situación general, particulariza. Y esto es lo que queremos que ver. Y por eso es notable que se ve dos líneas que ataca la empresa compañía de luz, que instruye o que sus gerentes reconocen qué es lo que sucede. Atacan de manera sistemática, violan los acuerdos, se burlan en las divisiones sindicales, en Pachuca, en Cuandó, en El Oro y en especial en Necaxa. Cada acuerdo, convenio, pacto de los que logran en la capital, que yo los he señalado como fundamentales para el fortalecimiento del ESME, o sea, las huelgas, 3 que van a ser en 1915, fortalecen y llegan a mostrar la bilateralidad del ESME con empresa transnacional, incluso con las telefonistas. En fin, sin embargo, el desplegado de mayo de 1916 nos señala todo lo contrario. Es decir, la empresa atacó las secciones o divisiones sindicales del ESME constantemente durante 1915. El desplegado del 1 de mayo de 1916 lo demuestra. Y esto es lo que quiero resaltar ahora. Alguna vez ya leímos el desplegado, pero sin tener esta nueva perspectiva que sí podría decirles, es muy probable que algunos ya lo hubieran notado, algunos de ustedes, pero es muy importante que hagamos esta nueva, se diría, interpretación
esta nueva lectura, esta narrativa que nos permite el desplegado del 1 de mayo de 1916, donde es clara la política imperialista de negociar, pactar, portarse de la mejor manera posible como unos patrones que saben negociar, que pactan, que llegan a acuerdos muy establecidos, muy claros, muy precisos, pero que siendo convenios memoriales que abarcan toda la empresa, en las divisiones se están burlando de dichos convenios. Vamos a empezar entonces, permítanme, con este desplegado y lo vamos a leer para después confrontar con las actas de las asambleas. Permítanme tantito. Pues bien, este es el manifiesto. Les digo que encontré este documento de, bueno, este documento porque reuní ya en él todas las menciones que se hacen a la división de Necaxa en el libro de actas y entonces aparece como Necaxa. Así le puse por título, Necaxa en 1915. Y ahora lo que vamos a hacer es partir del manifiesto para reconstruir todo lo que se hizo en 1915. Es del 1 de mayo de 1916, previo a la huelga general. Y queda claro, bueno, vamos a leerlo. Hubo marcha, hubo manifestación, estaba problemas con la empresa telefónica Ericsson, muchos obreros participaron de esta manifestación, casi toda la capital se volcó. Insisto, había un problema generalizado para todos los obreros de la capital, que era crisis de salud, como ahora con la pandemia, crisis de inflación y una burla con los billetes carrancistas que nadie les hacía caso, porque a los obreros les pagaban con billete carrancista. Y en las tiendas normales, comunes y corrientes, o en los grandes consorcios, o en la Merced, o en los bancos, solo respetaban el oro o la plata. Y eso hacía que la devaluación del billete, el oficial, ya el carrancista en ese momento ya, y por eso. Pero veamos el desplegado. Sí, manifiesto del Sindicato Mexicano de Electricistas al público. Salió creo que en 2 periódicos, pero tomé de uno solamente. En vista de las innumerables dificultades creadas por la intransigencia de los representantes de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, Sociedad Anónima S.A., nos vemos obligados a hacer del dominio público la historia extractada de los hechos acaecidos desde 6 meses a la fecha, para que el público juzgue de nuestros actos imparcialmente, a fin de que si compelidos por las circunstancias nos vemos obligados a protestar en la forma que creamos conveniente en contra de las injusticias de que somos víctimas, pueda colocarse a las dos partes en el terreno que les corresponda. Como ven, aquí dice que son 6 meses. Es mayo, pareciera que solo fue el año de 1916. Bueno, dice así, continúa. Es de lamentarse las dificultades que existen entre la compañía
y el personal. Máxime cuando creemos que con un poco de buena voluntad y algo de buena fe, darían término a esta serie de innumerables de incidentes y por ende a las aclaraciones respectivas cuando se trata nada menos que del bienestar económico y moral de los que hemos laborado con tanto ahínco por el engrandecimiento de una negociación cuyos representantes no han sabido o no han querido tomar en consideración nuestras demandas y más aún parece que un prurito de obstrucción los anima. Reconocen que trabajan ahí, reconocen que están en ese sentido engrandeciendo la empresa imperialista. Los hechos, continúa el desplegado, los hechos que a continuación presentamos darán una idea clara del espíritu de honradez que norma nuestra conducta. Cuando menos se pondrán de relieve los actos de los tantas veces citados representantes de la compañía y los nuestros. Con fecha 11 de noviembre y 31 de diciembre del próximo pasado, fueron firmados convenios entre la compañía y la sección de Necaxa, dependiendo de este sindicato, cuyos convenios en su mayoría no han sido cumplidos por el superintendente H.A. Dunn. H.A. Dunn. En conveniencia del gerente interino, señor Fulton. Dunn está en Necaxa, Fulton está en la capital. Este hecho, por sí solo, demuestra a las claras la poca formalidad de los jefes de la citada compañía, y era más que suficiente para que, asumiendo una actitud enérgica, nuestra agrupación hubiera demostrado con hechos de lo que es capaz. En dos menciones de este tipo de cosas, seguramente se refieren a estallar la huelga. Sin embargo, dice el desplegado, queriendo allanar las dificultades, admitimos seguir tratando las cláusulas no cumplidas del convenio a fin de dar tiempo a los representantes de las compañías para reconsiderar su error o inconsciencia. Como vemos, aquí se señala que noviembre y diciembre de 1915 hubo un convenio firmado entre las partes. Y este es el que están violando. Con fecha 17 de febrero del año en curso, es decir, ya en 1916, fue presentado al señor M.G. Fulton, gerente interino de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S.A., un memorial en el que pedimos como primer punto la destitución del señor H.A. Dunn, superintendente de la división de Necaxa, y del señor F.W. Layson, encargado actualmente de las plantas hidroeléctricas de la Compañía Irrigadora del Estado de Hidalgo, es decir, de cuando ya son dos divisiones las que están enroladas en esta crítica del ESMED. Aquí es donde ya nos señala cómo se está actuando de manera paralela, una crítica y golpeteo constante en las divisiones y otro carácter, llamémosle negociador en la capital. Necaxa y Juandó, las dos empresas que producen, generan electricidad. El primero, continúa el desplegado, por su carácter despótico y obstruccionista de los ideales libertarios de emancipación de la clase proletaria.
con su notoria desobediencia a sus jefes, violando convenios firmados entre el gerente y agrupación, y el segundo, por haber sido rompehuelgas y dado su carácter de oposición a la defensa común de los intereses de los oprimidos. Este individuo fue separado de la compañía por convenio anterior y, sin embargo, esta lo ha vuelto a colocar infringiendo dicho convenio. Aquí es donde notamos, no sé si llamarle un poco de inocencia en manera teórica, en su idea de las cosas, pero en la forma concreta están actuando contra estos dos personajes. Leyson, y lo vamos a notar cuando revisen el libro de actas, fue incluso sindicalista en el sindicato. Acá se señala, fue miembro, firmó, se inscribió y pagaba sus cuotas. Aquí se señala al final de este párrafo que ya fue expulsado, que fue corrido y sin embargo, dicen, lo vuelven a contratar. Es curioso que digan que Dune Necaxa desobedece, como que el gerente no hace caso, y no llama la atención al superintendente. Y en el otro caso, también lo mismo. Esto es lo que veremos si lo van descubriendo teóricamente, formalmente en su conciencia, pero por lo pronto, si no lo han hecho, prácticamente luchan contra estos dos personajes. Continúa el convenio. Otros puntos de los que contiene el memorial están relacionados con nuestro mejoramiento económico, resumiendo con medidas preventivas nuestras anteriores quejas a fin de evitar posteriores infracciones a nuestros contratos anteriores. Aquí ya se refiere a todos los de 1915. El señor Fulton, dice el desplegado, se consideró incapacitado para resolver el memorial por estar ausente el gerente propietario y por indicación del gobernador del Distrito Federal, general Carlos López de Lara, y resolvimos esperar al gerente general C.B. Greaves. O sea, Fulton como interino se declaró incompetente y el gobernador Carlos López de Lara, carrancista, dice, espérense, hacen caso para esperar a Greaves, quien llegó el 6 de marzo próximo pasado, indicándonos que por exigirlo el gobierno estaba tratando de preferencia lo relativo a la devolución de la negociación de los tranvías eléctricos de México y que la mayor brevedad nos llamaría a discutir nuestro referido memorial después de obtener la autorización del gobierno para elevar las cuotas, entre paréntesis, proyecto que la misma compañía tenía de tiempo atrás. Es decir, como hemos dicho, Tranvías y Compañía de Luz eran un mismo consorcio. El propio gerente Greaves controla, maneja, administra las dos empresas, pero le están diciendo de la incautación que mencionamos de manos de que dejaron a Morales Gess, querían que se las devolviera. Y dice Greaves, déjenme resolver este problema con el gobierno y después vemos lo de su memorial. Bueno, continúa el desplegado. Como este señor no nos llamara y hubieran transcurrido 15 días, resolvimos presentarnos ante él, quien creyó bastante contestación al referido documento, hacernos un insignificante aumento a nuestros sueldos, haciéndole notar nosotros que no quedábamos conformes y que ante todo queríamos que el memorial se discutiera por su orden. Refiriéndonos al primer punto de nuestro memorial citado,
El señor gerente contestó que para tratarlo era necesario la presencia del superintendente Dunn y de una comisión de Necaxa que viniera a sostener los cargos en su contra. Habiendo autorizado la salida para esta de dicha comisión en número ilimitado, acompañados de los compañeros suspensos arbitrariamente por el referido Dunn y ofreciendo además que la compañía se cubriría todos los gastos y salarios de los mismos durante su permanencia en esta. El señor Dunn, en automóvil particular, ocurrió el llamado de la compañía, no habiendo sido posible hacerlo a la comisión en esa misma fecha por interrupciones en el servicio de tráfico a Bernstein. Durante la permanencia del señor Dunn en esta, tuvieron conferencias privadas en las que trazaron la forma de conducta opresiva que debería seguirse en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas, pues a la reanudación del tráfico, cuando la comisión nombrada de Necaxa marchó para esta, el citado Dunn, esquivando aclaraciones, regresó a Necaxa y por su parte el señor gerente Graves salió de la ciudad con rumbo desconocido. Esta mecánica de citar en la ciudad a los comisionados en Necaxa 2-3 veces la usó el superintendente Dunn. Salía en automóvil. Primero habría que decirles que de Necaxa a Beristain tenían un ferrocarril. Obviamente, quien daba las órdenes, si funcionaba o no, si salía o no, se movía o no, era el superintendente. Ellos, por su parte, tenían una cosa que le llamaron autovía, un Ford, que en vez de llantas tenía 2 ruedas del ferrocarril y recorrían breve tiempo de Necaxa a Beristain y ahí tomaban el ferrocarril a la Ciudad de México. O sea, se movían rápido. Entonces lo que hacía Dunn era justo lo que está narrado aquí. Venir, tratar de resolver y como obviamente los compañeros de Necaxa no podían salir tan rápido de Necaxa, cuando ya llegaban, Dunn había regresado a Necaxa. Como lo narra este desplegado, es una burla, una artimaña que ambos están practicando y lo saben. Queda claro en el desplegado. Dice, durante todas las conferencias habidas con el señor Cripps, estuvo presente el señor Fulton y él mismo ordenó por teléfono el viaje a esta de Dunn y los comisionados. Y al presentarte estos, el señor Fulton alegó ignorar el motivo que traía a dicha comisión a México. O sea, ¿quién sabe qué está pasando? Decía. Y pretendiendo poner en práctica su deseo de dividirnos, ya está aquí claro lo que está pasando. Lo descubren. Quiere obligar a los miembros que vinieron de la comisión a aceptar empleos en esta ciudad, probablemente incompatibles con sus intereses. Esta determinación incalificable no podemos pasarla por alto. Esto nos queda claro. Esta determinación incalificable no podemos pasarla por alto, dice con claridad el desplegado. Y estamos dispuestos a poner en juego todos los recursos de que disponemos para que no se lleve a efecto. La comisión de Necaxa, al intentar hacer efectivo el ofrecimiento hecho por el gerente señor Grips con respecto a los gastos que está originando su presencia en la Ciudad de México, el señor Fulton se limitó primero a ofrecer una
pequeña cantidad a cuenta de dichos gastos, la que por su significancia nos negamos a recibir, después que les pagaría su sueldo devengado hasta la fecha, lo que tampoco fue aceptado por ser necesario ese dinero para el sostenimiento de sus familias que residen en Necaxa. Por fin, después de múltiples dificultades, ofreció una cantidad fija, insignificante, como límite de gastos, la cual hubo necesidad de aceptar en obvio de más dificultades, pero sí insistiendo hasta corregirlo que lo gastado con anterioridad se cubriese íntegro, poniendo a los empleados que forman dicha comisión y que aquí retiene la compañía, en el caso de desembolsar de su salario lo faltante para cubrir los gastos que el señor Grips ofreció pagar. Como vemos, de nueva cuenta, hay una burla a las cosas que está causando el gerente. O sea, no solo llega y negocia o aceptan o acuerdan lo que sea entre superintendente y gerente, sino además a la comisión que se supone sabía de ella y que venía a cargo incluso de los gastos ocasionados por la propia comisión. No va a querer aceptar este asunto y entonces se burla, no les va a dar más que una limosna. Veamos que continúa con el desplegado. Continúa pues. Para terminar, damos a conocer al público ciertos hechos relacionados directamente con el mismo, por obra de los cuales se ha pretendido formarnos mal ambiente. Antes de que la compañía se le permitiera aumentar sus cuotas al público, era víctima de innumerables explotaciones, dándoseles como pretexto que las exigencias del personal obligaban a arbitrarse de mayores ingresos por todos los medios a su alcance. Es muy significativa esta conducta, porque si se pudiera exigir públicamente el monto total de los aumentos en los sueldos del personal y las entradas de la compañía que la compañía tiene, se vería la insignificancia de las salidas por aumento en relación con las entradas habidas. Fíjense, entonces, está tratando de indicar al público en general que lo que le paga a los obreros es mucho dinero y que solo para cubrir sus demandas de estos trabajadores requiere aumentar las tarifas públicas. Está negociando tarifas con salarios. Solo puede aumentar salarios si aumento las tarifas. Debemos de dar a conocer el siguiente hecho que por sí solo demostrará el espíritu inmoderado de esta explotación que anima este monopolio en todos los asuntos que los representantes de la compañía han tratado con nuestro sindicato. Se ha pretendido desconocer nuestros derechos como agrupación y no hace mucho que la compañía nos insinuaba hacer presión por medio de nuestra fuerza colectiva el aumento de sus tarifas. Dejamos al criterio del público todo lo expuesto para que juzgue. Salud y Revolución Social, Sindicato Mexicano de Electricistas, 1 de mayo, tomado del periódico El Pueblo, en mayo 4 de 1900.
16. Dos cosas. Aquí primero, los últimos dos párrafos indican con claridad que la compañía ejerce presión frente al público diciendo que son muy caros los salarios de los obreros. O bien le indica al SME que no estaría mal que mencionen que la compañía requiere de más inversiones, de más dinero y que lo mejor es el aumento de las tarifas. De cualquier forma, está poniendo como pretexto precisamente el aumento de las tarifas como necesidad, como necesarias, como fundamentales para atender las demandas de los trabajadores, sea por salarios, sea por el convenio general, que ya ha firmado varios. Otro asunto más al respecto, este tema de salud y revolución social nunca ha sido discutido en Asamblea del ESME. Ya comentamos la vez pasada en una de las asambleas donde se va a discutir el 21, precisamente el 21 de enero de 1915, cuando se está discutiendo las cuotas que hay que pagar al sindicato, cuando se está discutiendo también la forma de organización, cuando se está discutiendo estas cosas, también antes de ponerle el nombre, que tenía uno, que ya vimos en la portada, en la primera página del libro de actas, Sindicato de Empleados y Obreros del ramo eléctrico, antes de ponerle y aceptar el nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, discuten un lema y no les gustó. Este que ponen aquí no ha sido discutido en ninguna asamblea, no hay lema autorizado como acuerdo de asamblea. Este se usa de manera tradicional. Seguramente por eso lo pusieron, pero no tiene lema el ESME aprobado en la asamblea. Revisando completamente todas y cada una de las actas, no hay lema. Y bueno, vemos aquí que lo usan, es una manera formal, ¿no? Para publicar algo, a lo mejor les piden o se siente que debe de ponerse un lema. Bueno, sea lo que sea, existe al final del desplegado una perspectiva que dicen nos quieren dividir. Y esto es claro, nos quieren dividir, sea al interior, en esta capital, los quieren dividir, o bien los quieren dividir a través de sus divisiones, es decir, de sus secciones sindicales. O sea que un ambiente laboral y un convenio divergente se trata en Necaxa con una política particular del superintendente, o bien nos tratan de dividir con nuestra actitud que tenemos políticamente o sindicalmente allá. Y entonces lo que tenemos que hacer es reconstruir qué pasaba en las asambleas. Vamos a ver entonces esto que sucedía. Queda claro pues lo que está aclarado y preciso en el desplegado, dedicado exclusivamente a el problema de Necaxa, y un añadido que es cuando, donde el ingeniero Leison, que ya dijimos que fue parte y se afilió, inscribió en el ESME durante estos años, creo que desde diciembre o enero, diciembre de 1914 o enero de 1915 se afilia. Muchos ingenieros se inscribieron, muchos extranjeros. Hay una asamblea dedicada a este asunto donde dice todos los extranjeros que quieran
pueden ser miembros del sindicato siempre y cuando cumplan, se decía así, sus tareas sindicalistas o acaten los acuerdos del ESME. Y durante un buen tiempo, Leyson, por ejemplo, cumplió cabalmente estos asuntos. Se ve que ahora lo están criticando y no es así. Bien, vamos a retomar una asamblea que fue diciembre de 1915, donde empiezan a tratar con más claridad el asunto de Necaxa. Dice esa asamblea: en la Ciudad de México, a los 2 días del mes de diciembre de 1915, el Sindicato Mexicano de Electricistas verificó una asamblea extraordinaria para tratar el asunto de las festividades con que será celebrado el primer aniversario de su fundación, principiando esta asamblea a las 8:35 p.m. en el Salón Star y bajo la presidencia del compañero Rubén Luna. Hemos comentado que el Salón Star, que durante todo este tiempo, después de que salen, permítanme, después de que salen de la Casa del Obrero Mundial y que no forman parte de los batallones rojos, consiguieron este Salón Star, que en esta ocasión no dice la dirección, pero normalmente dice en las actas, Rinconada de San Diego, esquina con Alameda. Entonces todo el mundo podemos ir a ver la Alameda. Les he dicho que está la esquina donde se ubica ahora, bueno, hace 2 años que no voy por allá, pero está el teatro del Seguro Social y una clínica del Seguro Social. Por desgracia, recuerdo otro asunto, perdón por este paréntesis, recuerdo que precisamente un compañero muy reconocido, por decir famoso en el ESME, Luciano Galicia Santiago, cuando murió, el comentario que todos supimos es que él salía de comprar unos boletos del Teatro Hidalgo ahí y que justamente sufre un paro cardíaco propiamente en la banqueta después de comprar sus boletos del teatro. Y ahí muere. Me acuerdo ahorita por estar mencionando cuál es la ubicación de la Dirección General del primer, llamémoslo así, edificio donde se instaló las oficinas del ESME y donde realizaban todas sus asambleas. En el Salón Star, Rinconada de San Diego, esquina con Alameda. Y recordé que Luciano Galicia falleció después de venir de la taquilla de comprar para unas funciones al teatro. Bueno, el primer trotskista mexicano reconocido por la Corte Internacional fue Luciano Galicia, a quien Trotsky directamente, por cierto, llegó a criticar muy duramente. Otra añoranza haremos para que veamos las discrepancias entre el trotskista mexicano Luciano Galicia y el trotskista general, director de la Internacional, realizaba con detalle de Luciano Galicia. En fin, perdón por este paréntesis. No olviden ir a buscar Rinconada de San Diego, esquina con la Alameda, porque ahí eran las asambleas durante todo 1915 hasta 1916, hasta la huelga general, donde el ESME tenía sus oficinas y sobre todo su salón de actos. Bueno, Rubén Luna es el presidente de los debates. En primer lugar, dice el acta, pide la palabra el compañero Revilla para protestar contra el secretario general por no haber llegado aún.
El compañero secretario general, ya que pasaron varios puntos, se entera de que hay una protesta en su contra por haber llegado tarde y se disculpa diciendo que esta tardanza fue ocasionada por no estar en antecedentes, pues acababa de llegar de la gira de propaganda Pachuca y además había ido a buscar documentos importantes que se refieren al asunto de Necaxa para informar con ellos a la asamblea, por lo que pide que sea dispensado. En vista de que el asunto para lo que fue citada la sesión extraordinaria, entre paréntesis, festividades para el aniversario, recordemos que iba en ese diciembre, cumplía el primer año de vida el ESME, y se había hecho una propuesta de que se festejara de alguna manera. Se creó una comisión y están el 2 de diciembre, fíjense, el 2 de diciembre, propiamente a 10 días de que fuera el aniversario. Pero bueno, respondiendo el secretario general, y a petición de los compañeros Buti Morones, comisionados a la gira de propaganda Pachuca, es interrogada a la asamblea acerca de si está conforme de que dichos comisionados rindan el informe de sus trabajos que les fueron conferidos, a lo que la asamblea resuelve que rinda la información acordada. Es decir, no está la información sobre no está la información sobre Pachuca y Necaxa, y van a informar de qué sucedió con la comisión que les llevó a las divisiones. Los tres comisionados están de acuerdo en que los compañeros de Juandó tienen empeño y trabajan activamente en las doctrinas sindicalistas, de lo que se muestran satisfechos. Al contrario de la manera de proceder de los compañeros de Juandó, trabajan los compañeros de Pachuca, donde nuestros compañeros comisionados Bud, Morones y Trejo encontraron mucha apatía para todo, no preocupándose nada por el engrandecimiento de esa sección. El comité que está en funciones en esa, o sea, en Pachuca, particularmente unos compañeros Romero y Olvera, para quien nuestros comisionados tienen varios actos que censurar. El compañero Morones informa que en Pachuca organizaron un mitin de propaganda por el que fueron ayudados galantemente por algunos miembros de la compañía de ópera que actúa en esa, así como por el general Vicente Segura, quien prestó una banda de música y envió un atento oficio. A petición del mismo compañero Morones, se aprobó, se ha enviado un atento oficio dando las gracias por su desinteresada ayuda a los miembros de la compañía de ópera que prestaron su contingente. Para estar más en contacto los compañeros de este centro con los compañeros de las secciones, el compañero Dávalos propone se ha fundado un boletín. Pero como esta sesión es extraordinaria, la asamblea resuelve de este asunto, que este asunto sea tratado en la próxima sesión ordinaria. En vista, y aquí tomamos lo que hemos estado señalando, en vista de que el asunto Necaxa reviste alguna seriedad y tomando en cuenta que es de suma urgencia resolver cuando antes este asunto, se discute si debe tratarse en esta sesión o no algo acerca de Necaxa. La asamblea resuelve que sí se trate el asunto de Necaxa, por lo que pasa el compañero de la Peña a proporcionar alguna información acerca de las quejas de los compañeros de Necaxa y manifiesta que el gerente de la compañía de luz lo llamó para que le dijera qué actitud tomaríamos
en el asunto de Necaxa, a lo que contestó dicho compañero de la Peña que esta asamblea era la que decidiría su actitud. El compañero Revilla lee unas cartas particulares que ha recibido de los compañeros de Necaxa, con lo que completa los informes rendidos por el compañero de la Peña. Por no estar la asamblea bien enterada de la justicia que asiste a los compañeros de Necaxa, a petición del compañero Morones y tras larga discusión es aprobado, se nombre una comisión que se acerque primeramente al gerente de la compañía de luz y después parta para Necaxa, con objeto de arreglar las diferencias surgidas. Para el desempeño de esta comisión son nombrados los compañeros Revilla, Lares y de la Peña, en la inteligencia de que si el compañero de la Peña consigue permiso, irá a Necaxa con los compañeros Lares y Revilla, y en caso de no obtener el permiso, únicamente los acompañará a entrevistar al gerente de la compañía de luz. Para que los compañeros de Necaxa suspendan su actitud, se aprueba, se ha transmitido a Necaxa un telefonema diciéndoles que ha sido nombrada una comisión que procurará el arreglo de sus dificultades. Aquí con el señor Fulton, e inmediatamente marchará a esa, por lo que deben suspender su actitud hasta saber el resultado de la comisión. Este telefonema es entregado al compañero Booth, quien se encargará de su transmisión. No habiendo otro asunto, se levanta la sesión a la 1:15 AM. Bueno, le ponen AM, no sé si así se pone, o de la madrugada. Entonces estuvieron discutiendo, como pudimos enterarnos, bastante tiempo. Y empezaron 8:35 y terminaron a la 1:15. Bien. Se nos ha acabado el tiempo y ya no podemos continuar narrando. Nos veremos el próximo lunes para que busquemos cómo sigue la respuesta, qué acciones hubo durante este año, de tal manera que en mayo de 1916 haya ocurrido el desplegado manifestando que Compañía de Luz trataba de manera diversa, completamente diferente, a los miembros activos del ESME en Necaxa y en Pachuca. Nos queda un repaso. Hay información de que antes de este mes de diciembre, Daniel Revilla llegó a Necaxa, como dice aquí, de propaganda, comisión de propaganda. Sandalio, se me olvida el nombre ahorita, hay un compañero Sandalio de Necaxa que fue historiador, Sandalio Mejía, y comenta que quien organiza la división, Necaxa propiamente como sección sindical, es Revilla. Entonces, ahorita que recordé, qué bueno, por un lado que se acabó, voy a buscar en qué momento por primera vez llega Revilla a Necaxa para saber cuándo fue comisionado, y lo único que sé de Sandalio Mejía es que dice que quien organizó Necaxa fue Revilla. Parece que fue por septiembre-octubre de 1915, no está tan lejos diciembre. Entonces, bueno, en ese sentido, una comisión de propaganda y el propio compañero Revilla fue quien organiza a Necaxa y crea la sección de Necaxa, y a partir de ahí se va a consolidar. Hay una tesis de doctorado recientemente se hace sobre Necaxa, donde lo más llamativo que hay es que no hay datos básicos, fundamentales sobre Necaxa, aunque tergiversa la historia. Bueno, ya trataré
porque ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos. Entonces, en otra añoranza de electricistas, el próximo lunes seguimos con Necaxa, sus primeros brotes, su actividad sindical, dedicado, por supuesto, a todos los compañeros de Necaxa. Hasta la próxima añoranza de electricistas. Tomen su chocolatote.